Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te voy a mostrar otra de las herramientas valiosas de Autodesk Inventor, que la he considerado como parte de la inteligencia de este programa. Se trata de cómo importar un circuito eléctrico sin tener que dibujarlo. Para este caso vamos a usar un circuito desarrollado en AutoCAD Electrical. El objetivo es conocer una de las formas de cómo interactúan ambos programas y deducir las ventajas de realizar este proceso de diseño ahorrando tiempo. Debemos empezar creando un tablero. Es una caja con un determinado espesor. El procedimiento para construirlo es muy sencillo, así que en la pantalla se puede apreciar la pequeña caja con 3 terminales que ya he diseñado previamente. La caja puede ser de otro tamaño, color, material y espesor, y los terminales de otros modelos o tipos. Para este caso he tomado terminales desde el centro de contenido de Autodesk Inventor y luego los he ensamblado usando la restricción tipo mate. Ha sido un proceso sencillo y rápido. A este tablero le vamos a insertar un circuito eléctrico que ya tenemos dibujado en AutoCAD Electrical. Este proceso es solo para insertar los conductores, respetando de forma estricta la unión entre los terminales y sus respectivos números de pines. Una condición importante es que la cantidad de componentes en ambos diseños sean los mismos y que estos componentes tengan los terminales suficientes para poder insertar los conductores. Para crear conductores y conductos o tuberías por donde van los conductores, es necesario usar una de las especialidades de Autodesk Inventor, denominada cables y tuberías o cables y conductos. Vamos a la pestaña Ambientes y la abrimos. Aquí tenemos varias de las especialidades avanzadas de Autodesk Inventor. En el panel denominado Empezar, tenemos funciones para realizar simulación dinámica, análisis de estrés, análisis de pórticos, vigas o columnas, cables y tuberías, tubos y tuberías de fluidos como agua, contenido BIM, diseño y cálculo de soldadura, impresión en 3D, y varias funciones más que hacen de este programa una herramienta de diseño para varios campos de la ingeniería. Para este caso, activamos la función para ingresar a la especialidad de cables y tuberías de circuitos eléctricos. Al hacer clic, aparece una ventana para indicar el nombre de nuestro nuevo ensamble y la carpeta donde la guardaremos, pues será un ensamble diferente a lo que realizamos con las herramientas comunes. Como estamos trabajando en nuestro proyecto de Image, vamos a dejar los nombres por defecto y hacemos clic en OK y observe. En el menú aparece una nueva pestaña con varios paneles y funciones para trabajar en este entorno de circuitos eléctricos. Si observa el panel Crear, este contiene funciones para crear conductores, cables, empalmes y varios elementos de conducción eléctrica. Como el circuito ya está diseñado, no será necesario crear conductores, pero los cables o conductos por donde van los conductores, al igual que los empalmes, sí hay que crearlos, pues estos van instalados por el contorno del tablero, adosados a su superficie. Es parte del trabajo en 3D. Para importar los circuitos desde AutoCAD Electrical hacia Autodesk Inventor, es necesario que tengamos en cuenta que los datos de ambos diseños sean coincidentes o iguales. Es la única forma que los programas puedan interactuar. Primero, los códigos de los componentes de ambos programas deben ser iguales. Segundo, las descripciones de los conductores en ambos programas deben ser iguales. Y tercero, tener el archivo XML con los datos del circuito. Este se crea exportándolo desde AutoCAD Electrical y que ya lo tengo en la carpeta de mis documentos. Ahora vamos a tomar nota de las características del circuito. Vemos que tiene 3 terminales, cada uno con código X1, X2 y X3. Además, hay un empalme entre el terminal X1 y el terminal X3, cuyo código es SP1. Todos los conductores son del mismo tipo y tienen por descripción 14 AWG Red. Todos estos datos vamos a verificarlos en Autodesk Inventor
antes de realizar la importación. Primero vamos a crear el empalme. Para eso vamos al panel de crear y activar la función para crear empalmes. Hacemos clic y en nuestro puntero aparece una bolita de color verde. Solo hay que hacer clic en el lugar donde vamos a colocar este empalme. Vamos a ubicarlo en la superficie interior entre estos dos terminales. Hacemos clic y ya tenemos nuestro empalme que tiene como código SP1, que es el mismo que se tiene en AutoCAD Eléctrica. Si no fuera así, lo podemos modificar. Hacemos clic en OK y con esto tenemos todos los componentes y empalmes completos. Ahora, hay que ingresar los códigos en los terminales de Autodesk Inventor. En el panel del modelo, nos ubicamos sobre el primer terminal y una vez que se seleccione, hacemos clic derecho. En las opciones que aparece, seleccionamos las propiedades. En la celda que indica descripción de referencia y que aparece en blanco, escribimos X1, que es el código de nuestro primer componente. Hacemos clic en OK y ya tenemos nuestro primer componente con el mismo código de AutoCAD Eléctrica. Vamos a repetir el mismo procedimiento para el segundo componente. Esta vez ingresamos el código X2. Ahora repetimos nuevamente el procedimiento y esta vez ingresamos el código X3. El segundo valor que debe ser igual en ambos programas es la descripción del conductor. En el panel de gestionar tenemos una función que nos permite acceder a la librería de conductores. Para esta pestaña o especialidad de diseño de Autodesk Inventor, la activamos y nos aparece una ventana que contiene varias secciones. La sección de la izquierda muestra 5 carpetas de conductores. Podemos usar cualquiera de esos conductores. Para nuestro caso, vamos a usar los conductores genéricos. Como puede observar, su descripción contiene el tamaño o dimensión del conductor en AWG seguido del color del conductor. Esta descripción es igual a la que se tiene en AutoCAD Eléctrica. Por lo tanto, tenemos todos los datos correctos para la importación del circuito. En el panel de gestionar vamos a activar la función para importar datos de conductores. En la ventana que aparece, hacemos clic en el botón para buscar el archivo XML que exportamos desde AutoCAD Eléctrica. Para nuestro caso, lo tenemos en nuestra carpeta de documentos. Lo seleccionamos y lo abrimos. Ahora hacemos clic en OK y nos aparece la ventana con los datos que se van a importar. Podemos ver que tenemos 4 carpetas. La primera contiene las partes o componentes eléctricos que se dibujaron en AutoCAD Eléctrica. Si la abrimos, vemos los terminales que contiene cada uno de ellos. Solo se muestran los terminales usados. Luego tenemos la carpeta de los empalmes y dentro un solo empalme cuyo código es SP1. Si lo abrimos, vemos que tiene 2 pines. Mientras no aparezca ningún símbolo de alarma, todos los datos son coherentes. Ahora abrimos la carpeta de conductores y vemos los números de conductores que se asignan desde AutoCAD Eléctrica. Si abrimos cada conductor, podemos ver el tipo de conductor y cuáles son los pines o terminales que une. Como todo está correcto, hacemos clic en OK y nos aparece una ventana con el mensaje del proceso de importación de datos. En este caso, nos indica que no hay errores y que se han procesado de forma correcta 7 conductores. Así que cerramos y ya tenemos los conductores conectados entre los terminales dentro de nuestro diseño en 3D de Autodesk Inventor. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si crees que este canal debe seguir creciendo, compártelo con tus amigos en tus redes sociales o copia el enlace para enviarlo por correo. Guárdalo si quieres volver a verlo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo más videos de este canal. Hasta el próximo video.